Para este último ejemplo vamos a crear datos. Entonces voy a separarlo para tener una clase un poco más representativa. Lo voy a denominar strings demo. Y como primer paso voy entonces a escribir un public static void main strings args con el cual pueda trabajar. Ok, listo. Bueno, entonces lo primero que necesito son datos y para esto voy a utilizar un generador de números aleatorios, el cual retorna una lista de números string. La vamos a denominar create random list. Ok, listo. Entonces primero necesito una instancia de random. Una vez tengo la instancia de random, también necesito un receptor de los números aleatorios. Podría ser, por ejemplo, list de integer y numbers igual a new linked list, porque la voy a recorrer secuencialmente, entonces no necesito aplicaciones de un array, y decir numbers.add random.nextInt de un número hasta 100, de 0 a 100. Posteriormente, si esto está listo, podría parametrizar el método y decir que quiero, vamos a cambiar el tipo de dato porque esto retorna enteros, no list, y quiero que me especifiquen cuál es la cantidad de números a generar. Entonces, lo más simple, un ciclo for, t igual a 0, entre si sea menor a quantity y más. Entonces, cada vez que pase por el for, mientras no supere quantity, yo voy a generar un número aleatorio. Y retorno numbers. Pareciera que todo está bien. Vamos a probarlo. System.out.println create random list. Vamos a hacerlo estático porque no necesito que sea una instancia completa. Quiero generar 5 números aleatorios. Veamos cómo funciona. Ok, generó 5 números aleatorios. Quiero generar 500 números aleatorios. Ok, quiero generar 50.000 números aleatorios. Listo. Se está comportando de forma correcta. Vamos a ver, aquí tengo 500.000 números aleatorios. Vamos a ver si soporta los 5 millones. Seamos un poco exagerados, a ver si todo funciona bien. Okay, vamos a pausar la ejecución. Pareciera que va a soportar los 5 millones. Ok, los genera en 1 o 2 segundos. Bueno, los datos ya no son un problema para mí, pero podría ser interesante que aplique diferentes operaciones sobre los streams para comparar cómo se hacía antes con programación imperativa y cuál es el comportamiento sugerido utilizando programación funcional. Una de las primeras operaciones que se solían realizar mucho son el ordenamiento de datos. Podríamos tener, por ejemplo, un método para ordenar los datos, el cual recibe una lista de enteros y retorna una lista de enteros. ¿Cómo se hacía antes? A partir de la lista desordenada, un sorted list, yo entonces colocaba un método denominado collections.sort, que es una operación de ordenamiento en el cual se tomaba la lista desordenada y esta lista desordenada entonces se implementaba un comparador
El comparador era básicamente si O1 se compara con O2. Si uno es mayor que el otro, retorna 1. Si son iguales, retorna 0. Y si es menor, retorna menos 1. Una vez está ordenado, compare to O2 debería retornar como resultado del método la lista. No sé si va a funcionar porque creo que linked list no va a soportarlo, pero si no lo cambiamos a array list. Entonces generamos números random. Vamos a empezar con algo manejable, con 10 números aleatorios. Random numbers, que es una lista. Implemento la lista y luego digo sort list, la lista random numbers, y luego vuelvo a imprimir la lista. Veamos si funciona. Ok, noten que la implementación original está desordenada y la implementación final está ordenada. Si quiero cambiar en orden en descendente, cambio la forma en la que evalúo los componentes o los eslabones, y se ordenó en forma descendente. Ahora bien, el código que yo tengo para sort list todavía no es lo suficientemente funcional. Entonces podríamos mejorarlo en una siguiente versión, donde en lugar de implementar una clase anónima, yo implemento una expresión lambda, porque lo que me interesa es esta función. Entonces tengo dos argumentos denominados O1 y O2, en los cuales voy a ejecutar una comparación. ¿Cuál es la comparación? O2 versus O1, y como la expresión lambda es relativamente simple, sí tengo que utilizar paréntesis porque son dos argumentos, pero puedo simplemente asumir el return. Entonces noten que sort lambda list tomé como base el algoritmo original en el cual se utiliza el método collections.sort, y en lugar de ejecutar el comparador, directamente le proporcioné el comparador a través de una expresión lambda. Cambiamos el método a sort lambda list y vemos que sigue teniendo el mismo comportamiento. Programación imperativa versus programación declarativa. Ahora bien, una vez que yo soy capaz, lo volví a ejecutar porque tuve un problema acá, un ruido que me asustó. Una vez que soy capaz de ejecutar la generación y filtrado de números, podríamos darle un uso más interesante. Por ejemplo, utilizar un filtro de evaluación si es o no un número primo. Para esto requerimos entonces de dos herramientas. La primera sería un método que evalúe si es o no primo, y la segunda es que nuestro generador de números aleatorios lo hagamos pasar por un filtro que respete esta evaluación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo puedo escribir un método, vamos a hacer estático, cuyo objetivo sea determinar si un número es o no primo, que recibe como argumento un número n. ¿Cuál es la idea? Un número primo es aquel que solamente es divisible por sí mismo y por la unidad, lo que me lleva a lo siguiente: si el número n es menor o igual a 1, automáticamente retorno que es falso, porque por definición 1 no es primo, porque es la unidad. Okay, solo se está trabando mi teclado. Bueno, si es menor o igual a 1, no es primo porque es el 1. Dejando a un lado esa comprobación, entonces yo lo que necesito hacer es contar cuántas veces un número fue divisible, o en otras palabras, no se generó residuo al momento de evaluarlo, y eso lo podemos hacer a través de un ciclo for.
en el cual yo tengo un número inicial que sea la semilla, el número que estoy evaluando menos 1, para no considerarse a sí mismos. Y la condición es que este ciclo va a permanecer mientras sea mayor que 1 y el contador se va a ir decrementando. Entonces digo, si el número n es divisible dentro de la i, o sea, no hay residuo en su operación, contador aumenta su valor. ¿Cuál es la idea? Si contador es menor o igual a 0, de hecho si es igual a 0, implica que no se pudo dividir por nadie más. Pero si contador es de alguna forma alterado, implica que hubo un número adicional por el cual fuera divisible. Ok, está mi método, espero que funcione. Entonces lo vamos a probar dentro del main. Voy a comentar parcialmente random numbers y decimos que, por ejemplo, voy a utilizar una de las funcionalidades de los streams. Dentro de Streams API resulta que yo puedo utilizar generadores de números. Por ejemplo, acá yo estoy utilizando un generador para que me diga los primeros 100 números entre 0 y 100, o sea, de 0 a 99. Le pido que utilice las versiones Boxed para que sea compatible con un listado. Entonces, en lugar de darme el int primitivo, me dé el int objeto. Y ante esto voy a filtrar solamente aquellos que cumplan con el criterio que sean primos. Por último, entonces hago una colección, digo collectors to list. Y una vez tengo la lista, imprimo primos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Utilicé un generador de datos dentro de Streams API que genere los primeros 100 números dentro de la secuencia 0 a 100, me genere la versión de objetos, la cual filtro a través de prime number, y por último los recolecto. Lo ejecutamos. Y me dice que son 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yo creo que están bien, vamos a ver. Vamos a buscar en Google, primeros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Sí, mi evaluación está bien. Ok, mi filtro de números primos funciona. Y ya vi que lo puedo utilizar dentro de una expresión lambda. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Dejando a un lado el ordenamiento, que voy a dejar comentado siempre abajo, yo trabajé sobre 99 números, pero sería interesante que combinemos un origen variable de datos, que es el generador de listas aleatorias, con mi filtro que retorna si es positivo o negativo, que es una función relativamente compleja y sobre todo que tiene un costo computacional. Entonces, obviamente hay mejores versiones para calcular si es primo o no. Esta de hecho es una de las no tan óptimas, pero al menos no utiliza recursividad. Y decimos lo siguiente: var listado de primos es igual a generar números aleatorios, create random list. Vamos a empezar con 5000 números. A partir de estos números aleatorios yo obtengo una lista de la cual puedo procesar su stream. De este stream, entonces, de números aleatorios, voy a filtrar solo aquellos que cumplan con la condición de que es número primo. Y por último, los vamos a volcar hacia una nueva lista. Entonces, eventualmente deberían generarse 5000 números, filtrarse solo aquellos que cumplan con el filtro de es número primo y recolectarse el resultado final. Entonces estoy ahora combinando lo aprendido dentro de las lecciones anteriores. Entonces digo que voy a imprimir el listado de números primos. Todos estos son los números primos que se encontraron en los 5000 números. Lo cual es interesante, pero podríamos que antes de filtrarlos, obtenerlos ordenados.
Y noten que salió varias veces 2, 5, 7, 13, 19, 31, 79, 97. Los números que vimos anteriormente. Ahora bien, démosle carga a la computadora. Medio millón de números, calculándose si son números primos. Los calculo, los filtro y los imprimo. Boom, se ejecutó rápido. Subámosle entonces el reto a 50 millones de números. Es que tengo un procesador un poco rápido, entonces no sé en qué momento encuentra su límite. Ok, 50 millones ya le dolieron. Entonces noten que un CPU ahorita está luchando para lograr ejecutar mi programa. El que yo tengo finalizó. Y pareciera ser que este es un buen ejemplo. Ok, ¿qué voy a hacer? Este lo voy a empacar para ejecutarlo directamente desde el YAR y hacer diferentes evaluaciones. Podría ser que ya no trabaje con 50 millones, sino con 500 millones de números. Esto debería ejecutarse y eventualmente incluso dar Stack Overflow. Entonces mi CPU, aunque tengo 12 threads, está sufriendo para resolver este problema. Y esto va a tardar un montón. Pues en lo que termina vamos a hacer ejecutable este programa. Ok, lo pausé porque iba a durar demasiado, pero en esencia me dio un out of memory error. No se procesó lo suficientemente rápido como para producir los resultados. Lo voy a empacar para hacer una simulación con el sistema operativo. En este caso estoy utilizando Linux, pero nada implica que no lo pueda hacer con Mac o con Windows. Bueno, como primer punto voy a hacer empacable mi aplicación. Aunque hay varias formas de hacerlo, yo lo puedo hacer a través de un plugin. Entonces el plugin a utilizar es el Maven Jar plugin. Plugins, plugin, group ID. Este es org, Apache, Maven plugins. Okay. Y Maven Jar plugin es el primero que me va a completar porque es el que más se suele utilizar. En el caso del Maven Jar plugin, entonces yo puedo establecer una configuración en cuál va a ser la clase ejecutable. La clase ejecutable entonces se crea a través de un archivo manifest que declara cómo debe de arrancar esto en la línea de comandos. Archive manifest. Y dentro del manifest vamos a decir cuál es la main class, que sería com vorosco streams demo. Vamos a hacer una primera prueba en la terminal a ver si se empaca correctamente. Entonces empaco la aplicación dentro del directorio target. Tengo un jar y ahorita se está ejecutando el cálculo de los 50 millones. Voy a hacer un poco más expresivo mi programa para que funcione bien. Entonces vamos a poner un system.out.println iniciando cálculo. Y quiten que no era. Va a indicar en qué momento inicia, en qué momento termina y luego la impresión. Cálculo finalizado y tenemos el listado de primos. Entonces el argumento que reciba este programa va a ser la cantidad de números que quiero utilizar.
pasar de integer, de string a integer, integer.value of el argumento. Bueno, yo le paso un argumento y ese argumento debe ser respetado y decirme los números primos. Vamos a probarlo. No, está en aquí. Carpeta incorrecta, lo empaco. Está listo y vamos a probarlo. Java-jar, target, fp daba yemo con los primeros 100 números. Fue súper rápido. Inicio cálculo, cálculo finalizado y me da los primeros 101 números. Llegó al 97. 100 números aleatorios, de los cuales algunos primos se repitieron y todos estos fueron los que se obtuvieron del cálculo. Esta versión trabaja con un stream serial y para descartar que el id esté interfiriendo con la prueba, por eso lo quería tener en su propio ejecutable. Entonces tenemos que hay alguien consumiendo CPU, que es el OBS, que es el que graba la clase, pero más que él no hay otro interviniendo. Entonces voy a abrir ahora sí una terminal con la cual pueda trabajar. Esto está ejecutando el IDE, entonces vuelvo a abrir otra. Ok, esta pareciera estar bien y la voy a dividir verticalmente. Ok, del lado derecho lo que yo tengo es el consumo del CPU, que en este momento el que más está ejecutando es OBS. Del lado izquierdo voy a ejecutar entonces mi programa en Java. Le digo target fp Java demo, que está utilizando programación funcional para calcular los primeros 50.000 números. Cuestión de un segundo, lo subimos a 500.000 de números. Un segundo. No, aquí estoy. 5 millones de números. Entonces noten que se carga el procesador, pero solo se cargó un core. Entonces tengo, vamos a ver si me soporta este argumento, 50 millones de números. No lo soporta. Entonces voy a quitarle esto, 50 millones de números. Entonces noten que únicamente un proceso de Java es el que está sobrecargado. Pero sin utilizar paralelismo, eventualmente este sigue calculando y sigue calculando. Y no sé cuánto pueda tardar. Cálculo finalizado y le imprime. Ok, entonces lo vamos a medir con un time. Entonces agrego el prefijo time. Y esto me va a informar cuánto tarda mi programa. Entonces, cálculo finalizado. Lo imprimió. Y me dice que tardó 125 segundos. Ok, ya tengo un baseline. Para no alterar los resultados, entonces voy a quitar la impresión de los primos. Ustedes ya saben que funciona. De hecho, cuando finaliza el cálculo podría entonces imprimir el último primo y debería ser siempre 97 porque ya se están generando tantos números que la probabilidad es que siempre aparezca. Entonces el listado primos.get vamos a tener el primer primo, que debería ser 1, para que no recorra la lista. Entonces no quiero complicar más el programa, lo vuelvo a compilar.
Y regreso a la línea de comandos. Entonces tengo 50 millones de números. Vamos a subirlo a 500 millones. No, 50 está bien porque no va a tardar mucho. Y tenemos un baseline. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aunque al inicio pareciera que distribuyen la carga en los CPUs cuando se empieza a ejecutar la función de números primos, en algún momento eso cae porque se terminó la generación de números aleatorios. Una vez que termina la generación de números aleatorios, como esta versión es en serial, me tomó aproximadamente 113 segundos. Entonces podría mostrarles bien esta etapa. Podríamos decir calculando primos. Luego finaliza el cálculo e inicia la determinación del número primo, para que sepan exactamente en qué momento se ejecuta cada cosa. Entonces empieza la generación de números aleatorios que consume tiempo, pero esto lo hace automáticamente aprovechando los threads. Luego inicia el filtrado. El filtrado ya se ejecuta de forma serial, entonces tiene que haber un aproximado de 113 segundos. ¿Cuál es el problema? Tengo 12 threads y de esos 12 threads para encontrar los primos únicamente estoy utilizando uno. Y esto empieza a empeorar si subimos a los 500 millones de números. Pero para esto sí ya tengo que subir la memoria a mi computador, a la máquina virtual de Java, perdón. Entonces voy a arrancar con 4 GB, espero sea suficiente. Y con un límite máximo de 4 GB de memoria máxima para el proceso. Creo que es con G minúscula. Bueno, reservé 4 GB de memoria para este programa. Empieza la generación de los números y a partir de la generación entonces debe de ejecutarse el filtrado. Ahora son 500 millones. Le subí memoria para no obtener el error de out of memory exception. Todavía estoy en la generación de números. Qué divertido. Recuerden que esto aumentó la complejidad. Si lo subo 100 veces, tiene que aumentar 100 veces en el tiempo. Entonces voy a pausar el video y al regresar les digo cuánto tiempo tardó. Ok, lastimosamente luego de un tiempo se quedó sin memoria. Entonces voy a bajarle la cantidad porque no es el efecto que quiero mostrar. Entonces vamos a matar el proceso. Y el que tengo que matar es el... Bueno, se murió el proceso. Hasta acá llevaba aproximadamente 2 minutos. Okay, exageré con la cantidad de números. Vamos a ver con 100 millones de números. Espero que esto sí lo soporte. Entonces, inicia el cálculo en el cual se empiezan a volcar los números aleatorios. Realmente deberías ir calculando números aleatorios. Y tiene que tardar por lo menos el doble de lo que tardó originalmente. Ok, no, continúo. Ok, termina la generación de números en algún momento. Vamos a ponerlos en perspectiva y filtrar a los de Java.
Ok, entonces tardó aproximadamente 59 segundos en realizar este cálculo. ¿Cómo lo paralelizo o cómo aprovecho que tengo más CPUs? Dentro de los Streams API existe una versión de Stream denominada Parallel Stream. La diferencia es que todas las operaciones map eventualmente las ejecuta utilizando diversos cores de mi CPU. Una vez ejecutan diversos cores, entonces sí se ordena el resultado final. Y por último, se recolectan hacia una lista. Entonces el texto debería decir calculando aleatorios, se calculan, se filtran y se recolectan, finaliza el cálculo y posteriormente imprimo el primero de los primos, valga la redundancia. Compilo, todo bien. Aquí estoy filtrando ya el proceso de Java y mi baseline son 59 segundos. Vamos a ver si en la versión paralela mejora. Exactamente el mismo comando. Entonces empiezan a calcular y esos eventualmente se empiezan a paralelizar. Ahora bien, yo no intervení en la creación de threads. Es Java el que detecta que se puede paralelizar el flujo de datos y decide que porque tengo varios threads, noten que ahora está lanzando nuevos threads para el análisis. Bajé el programa de 59 segundos a 33 segundos. Con el uso de más cores, reduje a la mitad el tiempo. Vamos a probarlo nuevamente. Entonces, ahora sí está trabajando todo en paralelo porque estoy utilizando un parallel stream a partir de la base. Entonces, se utilizan estos threads para calcular el random y posteriormente se provisiona un nuevo pool o un nuevo set de threads para procesarlos. Y finalicé en 30 segundos. ¿Por qué esto es interesante? Vamos a subir la memoria hasta 8 GB. En el ejemplo anterior, yo no quería 100 millones de números, quería 500 millones de números y ese fue un punto de quiebre para mi programa. Si la teoría de computación que soporta esto es correcta, en el momento que paralelizo la carga que se va a ejecutar sobre la computadora, se divide en todos los cores y eventualmente entonces cae hacia una operación collect. Recuerden que cada core primero evalúa y calcula el primo con prime number y posteriormente lo filtra a partir del predicado. Veamos si para empezar termina el programa y si tardó 35 segundos y no me da out of memory, debería de estar tardando alrededor de 2 minutos a 3 minutos con esta cantidad. Entonces pauso el video porque son 2 minutos viéndome a mí, no tiene mucho sentido, y les comento al regreso si termino. Ok, mala noticia, no aguantó esa cantidad de números. Aquí podría seguir intentando subirle memoria, pero solo tengo 16 de RAM. Lo cierto es que en algún momento se iba a agotar, pero vamos a hacer un demo más significativo. Solo vamos a matar este proceso. Queremos un kill de JPS, no, FP ya demo. Ok, y llevaba casi 5 minutos en ejecución. Ok, bajémoslo a 200 millones, solo lo estoy duplicando. El problema de esto es que necesito los datos. Si no necesitara los datos, si ya fueran precalculados, salieran de algún otro sistema, podría utilizar varios CPUs. Por eso es que cuando uno está utilizando inteligencia artificial y sobre todo ingeniería de datos, esto además de distribuirse en cores, se suele distribuir también en nodos dentro de un clúster con alguna herramienta como Hadoop, por ejemplo.
pero el principio es el mismo. Se generan los números y posteriormente, sin que yo interviniera, pasamos de realizar una ejecución en 59 segundos a una ejecución de 33 segundos. Entonces noten que una vez lanza el thread pool, se empiezan a analizar los números y tengo a full todos mis cores. Ahora, yo no programé cuántos threads se iban a utilizar. La máquina virtual de Java detectó que yo tengo 12 threads, 6 cores físicos, y como el problema no fue la memoria, al duplicar el tiempo, al duplicar la cantidad hacia 200 millones de números, se duplicó y fueron capaces, la ejecución tardó aproximadamente 1 minuto, el doble del tiempo que la anterior. Siempre y cuando la memoria no fuera un problema, yo estoy utilizando programación funcional y paralela. ¿Qué necesité? Colocar en lugar de stream, parallel stream. Ojo, no todas las cargas de trabajo se van a ver beneficiadas de programación paralela. De hecho, la mayoría no se van a ver beneficiadas. Si se pueden ejecutar en serial, ejecútenlo en serial. Y con esto finalizaríamos esta pequeña introducción a programación funcional con Java. Entonces, nos vemos más adelante.